y estamos en Sonorama TV, nuestro canal de YouTube, que poquito a poco ya ha incrementado el número de suscriptores. Como siempre, la invitación a que se suscriban, interactúen con nosotros, siempre con respeto en nuestro espacio de noticias. Valoramos su sintonía y su gentileza de seguirnos. Augusto Tandazo, a los años que le voy a entrevistar presencialmente, doctor. Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes y con el equipo informativo de ustedes. Gracias a Augusto Tandazo. Usted decía hace minutos, antes de empezar la entrevista, en el corte, que este país hay todos los días algo para hablar, ¿no? Ayer fue un día tremendo. Tuvimos el tema de la Corte Constitucional con el caso de Jorge Yunda, la no calificación del proyecto económico urgente del Ejecutivo y el tema de las cárceles. ¿Qué está pasando en el país, doctor? Estamos cosechando lo que se siembra, nada más. Y estamos cosechando... Acérquese un poquito al micrófono. No le tenga miedo al micrófono, doctor. No, yo nunca le tengo miedo. Y estamos cosechando la forma irresponsable como la ciudadanía se ha manejado en los procesos electorales. Hay un viejo principio que dice, principio de la sabiduría árabe, enamórate con los ojos abiertos. Enamórate con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. O sea, siempre hay que ver el entorno. Porque claro, lo veían a Velasco Ibarra, pero no veían los ladrones que tenía al lado. Entonces, hay que mirar el entorno. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, no sé si me puedo meter ya directo al tema. Dele. A ver, por ejemplo, queremos ver, que esto no lo está viendo los medios, queremos ver a dónde va el país en materia económica, laboral y etc. cosas. Sencillito, lean el documento La dolarización, una bendición o una maldición de Simón Cueva Armijos, publicado en julio del 2020, y van a saber a dónde lo quieren llevar al país. ¿A dónde lo quieren llevar, le pregunta usted? Sencillito, quieren bajar así, pero directo. Quieren bajar costos de producción para las empresas y en especial para las exportadoras. Y para bajar los costos de producción, como todavía no pueden desdolarizar, todavía, la palabra es todavía, entonces quieren llegar a lo que ellos llaman devaluación interna, lo dice Simón Cueva Armijos en ese estudio. Devaluación interna, o sea, dice que tenemos un sistema laboral rígido y que debemos ir a un sistema flexible, que estorba, no lo dice la palabra estorba, pero en concreto es eso, estorba el tema de tener que pagar despidos intempestivos tan altos y tener que tener gente contratada bajo un régimen que no les conviene. Entonces, le estorba a Simón Cueva, lo dice N veces, pero N veces, lo dice que el principal instrumento de política monetaria que debe tener un gobierno para manejarse competitivamente es su propia moneda. Y que con el dólar no podemos ir a ningún lado. O sea, están creando las condiciones para ir allá para favorecer al sector exportador. Y entonces les apesta, por ejemplo, que la gente gane en dólares. Y entonces, pero viene el tema, sí hay la solución para este tema. Pero lo que pasa es que desde los gobiernos bien anteriores hasta el actual no entienden cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla. Por ejemplo, alguien gana $400 de salario básico o cualquier salario. Entonces dicen, subámosle los salarios. Eso no me parece que es lo correcto. Lo correcto es controlar precios. Porque si le suben a $500 el salario, se dispara la canasta familiar. Y entonces nuevamente necesita el trabajador más salario. ¿Por qué? Porque es un país salvaje, no hay control de precios. Entonces no se puede controlar la economía de esa manera. Pero mandan un proyecto para ir al grano. Un proyecto, primero con carácter urgente. O sea, ahí está la trampa. Eso es no jugar limpio, no hay fair play. Un proyecto urgente para que en 30 días lo evacúe la Asamblea Nacional. ¿Hubo una intencionalidad ahí entonces? Pero absoluta, 1000%, no 100%, 1000%. Porque además se dificulta que el ciudadano pueda participar en las comisiones legislativas como lo prevé la Constitución, haciendo propuestas, haciendo comentarios. Con la cantidad, son 34 normas legales que van a ser tocadas. No son 31, como dicen algunos medios, son 34. Y una documentación tan ampulosa y tan grande que ni la Asamblea lo va a poder evacuar. Van a tener que caminar como al estilo Fittipaldi a una velocidad impresionante para tener que hacer. Pero aquí quiero decir una cosa. Quieren diálogo, pero no sobre hechos consumados. O sea, yo mando el proyecto de ley, ahora sí conversemos. La conversión es previa. No es cuando ya mandé el proyecto de ley, como dice Diego Ordóñez, porque tiene competencia el Ejecutivo. Perfecto, aceptémosle. Tiene competencia el Ejecutivo, ahora aguántate.
Ahora aguántate lo que le vino con la devolución del proyecto. Tienes competencia, pero la Asamblea Nacional también tiene competencia de devolverte el proyecto porque no hay unidad de materia. Por mucho que hacen esfuerzos supremos por tratar de justificar lo injustificable. Hay reformas hasta en la ley de estupefacientes, en esa reforma, en la ley notarial. ¿Qué tiene que ver con el eje central que para unos es lo económico y para otros es el empleo? Para la ministra de Gobierno es el empleo, para otros es lo económico. Pero en el fondo... O sea, se jugaron todos los huevos en una sola canasta. Y se les cayó la canasta y se les hizo pedazos los huevos. Justamente, hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Usted ha identificado estos escenarios hacia donde el gobierno quizá querrá llevar al país en materia económica? Yo le pregunto a usted, con este proyecto de ley, ¿fue políticamente adecuada esta intención que se quería poner en marcha? Le pregunto yo, ¿fue políticamente correcto? Yo quisiera pensar que fue políticamente incorrecto, pero también hay bastante de ignorancia. Yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, no conocen cuestiones básicas. Entonces se mandan semejante proyecto también porque son ignorantes. Hay mucha ignorancia en el Ecuador en las élites, no me refiero al pueblo, élites. Uno cuando a veces ve un decreto, una ley, un proyecto, y uno dice, oye, ¿de dónde sacaste pues esto? O sea, ¿de dónde? Entonces... Hay mucho de esto, pero querer mandar semejante proyecto, querer hacer una cosa que es infame, aparte de injurídica, aparte de antiética, aparte de todo. 2 sistemas laborales en un Ecuador, cuando la Constitución dice que en el Ecuador existe igualdad material y formal de los ecuatorianos. O sea, un ecuatoriano con unas normas, otro ecuatoriano con otras normas. Pero eso pasa entre el sector público y el sector privado. Pues tenemos al sector público con la ley de servicio público y al sector privado con el Código del Trabajo. ¿O no? No, pero hay parte del sector público que está sujeto al Código del Trabajo. Los obreros, así es. Los obreros sindicalizados están sujetos al Código del Trabajo. Claro. Pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que puede ser pequeñito, pero simplísimo. Las vacaciones en el sector privado son de 15 días, en el sector público son de 30. Ahí no hay igualdad. No hay igualdad, pero usted está pensando hacia abajo. Piense hacia arriba. Porque ¿Hacia dónde? Hacia donde lo voy a decir. Artículo 11, numeral 8 de la Constitución. Dice que será inconstitucional toda medida de carácter regresivo en materia de derechos. Entonces, si hay 30 días de vacaciones, no va a usted convertir en 15, porque está violando la Constitución. Y si no, cambien la Constitución. Sencillo. Porque si la Constitución dice eso, véale el artículo 11, numeral 8 de la Constitución. No cabe. Entonces, esa es la Constitución. Y yo siempre digo esto. A mí, por ejemplo, no me gusta la Constitución en muchísimas cosas. Pero entonces hay que encontrar la forma de ver cómo se modifica la Constitución. Pero hay cosas que no se pueden modificar en la Constitución, porque la Constitución es rígida. Es rígida. Claro, hay cosas que requieren asamblea constituyente, reforma parcial o enmienda constitucional. Claro, entonces hay que verlo. Si está blindada la Constitución, porque así salió de Montecristi, pues entonces vayamos a una asamblea constituyente, no le tengan miedo, porque no se puede afectar derechos y garantías constitucionales. No podemos ir cada 10 años a una asamblea constituyente. No, pero tampoco quieren vía poder constituido reformar lo que hizo el poder constituyente. Esa es una zapada. Esa es una zapada que no lo permite la Constitución en los artículos 441 y 442. Entonces, vayamos, consultemos al pueblo, no hay ningún problema. ¿Pero por qué no quieren consultarle al pueblo? Porque eso sería la solución, hay que volver a nombrar presidente, vicepresidente, Asamblea Nacional, Cortes Nacionales de Justicia. Como pasó en el 2009. Claro, pero ojalá no pase lo del 2009. Pero hay que volver a cero. Entonces los asambleístas dicen no porque yo pierdo mi chamba. La Corte dice no, si me ha costado tanto trabajo llegar acá. Pero eso es lo que hay que hacer, hay que institucionalizarlo al país. Fabricio, a los problemas se resuelven las causas, no en los efectos. Voy a poner un ejemplo, tema de las cárceles. Las cárceles es un reflejo de lo que pasa en el Ecuador. Ponga lo que usted quiere, el sistema que quiera. El tema es que el Ecuador, lo que decía Francisco Huerta, ya quedó caduco. Francisco Huerta en la comisión de análisis del tema de Angostura dijo, el Ecuador vive una narcodemocracia. Eso fue terrible, porque la democracia está infectada, está tocada por el narcotráfico. Pero ya no solamente es la democracia, es la sociedad, la economía. Por favor, ya entendamos, no es un país de tráfico de drogas, es un país de producción de drogas. O sea, ya estamos absolutamente inmersos en el tema de este mal enorme que tiene la sociedad. Entonces, si no atacamos allí,
Lo de las cárceles es un reflejo, pues. Ahí llegan los representantes de las bandas delictivas y se matan, pues, porque están disputando mercados que no están dentro de las cárceles fundamentalmente, que también se manejan dentro de las cárceles, pero mercados que están afuera. Entonces, viene la pregunta, ¿y qué hemos hecho desde el año 2008, 2007? ¿Qué hemos hecho? Y desde antes mismo. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, por controlar que en el Ecuador no haya una presencia del narcotráfico? Ese es un país que hay que virarlo como tripa, Fabricio. Voy a ponerle un ejemplo concreto. Las FARC, porque las FARC dejaron de ser las FARC de hace 60 años, que nacieron para protestar por la vulneración de derechos. Claro, nacieron con un tema, con una visión social, ¿ya? Y luego, digamos, generaron o se sumaron al negocio del narcotráfico, claro, como una forma de subsistencia. Ya, y entonces, con el negocio del narcotráfico, han hecho de nuestro territorio ecuatoriano un sitio donde se asientan, descansan, se habituallan, se arman y pasan en nuestro. En algún momento hubo el famoso caso del Putumayo, en donde cuando vieron que comenzaron a entrar policías y militares a controlar la zona, los emboscaron. Emboscaron es actuar por la espalda y los mataron. ¿Qué hizo la Dirección de Inteligencia del Ejército y también la policía? Intervenir para ver cómo es que las FARC se conectaron para hacer esta operación. Y trabajaron, porque claro, están hechos los que no miran para otro lado, una cantidad de colombianos en la frontera asentados en territorio ecuatoriano como que fueran agricultores, pero son nada más que son campanas de las FARC para decirles, está viniendo patrullas, están viniendo esto, lo demás acá. ¿Qué pasó con este tema? Que luego pasa la Comisión de la Verdad, la famosa que creó el presidente Correa, y se los mete en el bote a todos los militares que tuvieron que ver, militares y policías, con esta investigación de este atropello y de este, como usted lo dijo de mañana en las noticias, ya vemos con el nombre, de este asesinato a policías y militares. Y tienen que responder por violaciones de derechos humanos de los que estaban coaligados con las FARC. O sea, entonces, ¿cuál es el mensaje a las Fuerzas Armadas y a la policía? Los derechos humanos, no lo topes al delincuente, peor si es un delincuente de esa calaña. Entonces es terrible el Ecuador. Doctor, en este sentido, en efecto, eso es una realidad. Lo que pasa en las cárceles de nuestro país es una realidad también que se ha tornado hasta cierto punto incontrolable. Yo le consulto ¿qué acciones emprender y cómo hacerlo? Porque quizá es muy fácil mirarlo desde fuera, cuestionar la falta de acción, criticar a los gobiernos de turno, pero tampoco debe ser tarea sencilla para quienes en este momento o en su momento tienen el poder. ¿Cómo manejarlo? A ver, no es tarea sencilla, pero tampoco es una tarea demasiado dificultosa. Es nada más poner en orden las ideas. ¿Qué implica poner en orden? Poner en orden, hacer que las Fuerzas Armadas y la policía trabajen en el control del narcotráfico. Pero efectivamente, no podemos tener un gobierno como este que nos dice, como el anterior igual, es que los precios de los combustibles son altos porque van al narcotráfico y al contrabando. Entonces uno dice, primero, no es cierto, en esa cantidad no es cierto. Pero segundo, si están yendo al narcotráfico y al contrabando, ¿dónde está el Estado que controle que esos combustibles no van al contrabando? ¿Quieren controlarlo por los precios? No, lo que quieren es subir los precios para facilitar un precio de combustibles que facilite el negociado con las empresas transnacionales que van a importar combustibles. Y ya que toca ese tema, le pregunto a usted, ¿es adecuada la decisión de Guillermo Lasso, del presidente de la República, de mantener el decreto ejecutivo que está vigente desde mayo del año anterior, que supone un sistema de bandas para la fijación mensual del precio de los combustibles? A ver, aquí le contesto de una manera muy sencilla, como en el fútbol. Este es el segundo tiempo del partido de fútbol de Moreno. Moreno fue el primer tiempo, este es el segundo tiempo. Entonces, ¿cómo no le va a parecer adecuado si es la misma política? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Es poner a precio internacionales los precios de los combustibles y sálvese quien pueda después de eso. O sea, yo hasta podría aceptar y decir que el Estado ecuatoriano en algún momento quiera sincerar los precios para su propio beneficio. Pero eso debería ser lo adecuado. O sea, sí, pero... antes, ¿qué opina usted de los subsidios, doctor Tandazo? ¿Usted cree que deben mantenerse, deben focalizarse? ¿Cuál es su opinión sobre eso? A ver, yo le voy a contestar de una manera tajante. A ver. Yo creo que el Ecuador debía haber ido sincerándose en el precio de los combustibles poco a poco para poder llegar a donde se debe llegar. Pero todo en función de los intereses nacionales, no en función de subamos los precios de los combustibles porque le voy a entregar esa actividad estratégica al sector privado transnacional para que haga un negocio de ese tema. ¿No se están sincerando los precios por la primera observación que usted acaba de hacer, sino por la segunda? Por la segunda.
Incluso en el tema del sinceramiento de precios no han manejado bien las cifras, porque no hay esa dimensión de este tamaño de los subsidios no es correcta, es menos, porque voy a poner un ejemplo. O sea, claro, tenemos naftas, tenemos gasolinas y tenemos diésel, pero no se dan cuenta que sí tenemos fuel oil, para poner un ejemplo, que lo vendemos a precios más bajos, pero también lo vendemos y eso elimina y baja la cantidad del subsidio. O sea, aquí lo que quieren, este es un país. Yo lo que les invito es esto. Por Dios, ¿por qué no de una vez no se ponen una bandera a la que ellos sirven? Y dejan de usar la bandera ecuatoriana. Y otra, mi querido Fabricio, por Dios, yo trato de hablar castellano. Habremos un proceso de diálogo, pero no con Simón Cueva ni con Alexandra Vela. ¿Con quién entonces? Con el Fondo Monetario, pues, que es el dueño del país. Pues. ¿Para qué vamos a estar hablando con el gobierno? O sea, vamos donde el dueño del circo, pues. Ellos son los que están decidiendo qué hacer y qué no hacer. Cuando dice vamos, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes la tenemos sociedad, vea lo que dijo Diego Ordóñez. Dice, ya le salen raíces a esos dirigentes tan viejos. Y los que están en el gobierno no les saldrán raíces. ¿Acaso no son parte del feriado bancario? ¿Acaso no son parte? La ministra Alexandra Vela estuvo hace más de 40 años en el gobierno. Entonces no le salen raíces a ellos. Pero ese fue el gobierno que ganó las elecciones, pues, doctor. No sabemos. No sabemos, mi amigo. No me diga que tiene nueva representación electoral. No sabemos. ¿Cómo? A ver, cuéntenme esto. ¿Cómo es que ganó Lazo? Aceptó que se abran las urnas, después le alaron las orejas. En 17 provincias se abran las urnas. Y después ya no quiso saber. Este es un país de la ley. Aquí funciona la ley de oportunidades que están creando. No, eso no sirve. Este es el país donde la verdadera ley, la norma fundamental es la ley de la zapada. La ley de la zapada es el país de eso. Y esto funciona todos los días. Mire el caso Yunda. El caso Yunda es terrible. ¿Por qué? Es terrible por una cosa. O sea, esto es que es... Vea, ni siquiera me voy a meter a analizar el fondo del tema de lo último que hace la Corte Constitucional. Pero es nada más... Perdón que le interrumpa. Verá que la decisión de la Corte de ayer fue unánime. Claro. Y 9 de 9. Ya, perfecto. Pero le voy a hacer notar con 9 de 9 que usted dice. Porque veo que usted no ha leído. Ah, no he leído la sentencia, pues. No solo la sentencia. No ha visto el contexto. A ver, ¿cuál es el contexto? El juez Agustín Grijalva, uno de los 9. Voto salvado el momento de la admisión. Voto salvado al momento que se hace, claro, de la admisión, claro. Al momento de la admisión, porque dijo lo que era correcto. Grijalva dijo lo que era correcto. Se presentó una acción extraordinaria de protección, violando la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque no estaba la sentencia ejecutoriada, no estaba en firme. ¿Y ahora qué le pasó a Agustín Grijalva? Le llama la atención que Grijalva tuvo un voto salvado inicialmente y ayer votó a favor de la resolución conjuntamente con los otros jueces. Pero claro, y se olvidaron. Esa sentencia, en el Ecuador no tenemos otro organismo a quien recurrir dentro del Ecuador. Pero esa sentencia, si hubiera un juez de palo, como se dice vulgarmente, esa sentencia en segundos va al tacho de la basura. Porque pero sí es tan elemental. 10 de agosto se presenta, 10 de agosto del 2021, se presenta la acción extraordinaria de protección por parte de guarderas. Y recién el 24 de agosto es que desecha el pedido de aclaración de la sentencia en la Corte Provincial de Justicia. O sea, no estaba ejecutoriada. ¿Qué más prueba quieren? Y estamos en el Ecuador donde se viola la Constitución y la ley todos los días. Ese es el Ecuador. Yo no entiendo cómo en el Ecuador no se ha desarrollado una espiral de violencia. Que la gente diga, yo no puedo defenderme ante las cortes, porque esto hace lo que... Vea el ingreso al CIADI. Usted dijo 9 de 9. A ver, le voy a hacer un acuerdito. Hernán Salgado Pesantes en el año 2000 fue miembro del Tribunal Constitucional, yo tengo la sentencia, no hablo en el aire, donde él consideró que el Congreso Nacional de ese entonces tenía que aprobar el ingreso al CIADI, porque es el nuevo ingreso al CIADI, es el segundo ingreso al CIADI. Y ahora votó totalmente en contra, diciendo que la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso, no tiene que tocar este tema. Dos Hernán Salgados Pesantes. ¿Y no hay una diferencia de la Constitución de esa época con la actual? No, yo le he comparado norma por norma y es lo mismo. Es exactamente... En ese tramo es lo mismo. En ese tramo es, créame que es una copia. No es eso. Y otra cosa, mire esto, a ver. Cuando hay el voto salvado del ingreso al CIADI, porque hay 2 votos salvados de Ávila Santa María y de Herrería Bonet, y hay otro que se declaró loco y no dijo nada. Cuando hubo los 2 votos salvados... ¿Cuál fue el otro? ¿El doctor Lozada? Me parece que fue él, no lo recuerdo bien. Yo de lo que me acuerdo lo digo con presión. Ávila Santa María y Herrería Bonet. Súper bien hechos esos votos.
Todo el análisis que hacen es hermoso ese análisis, porque dicen, la interpretación que está haciendo la Corte Constitucional sobre esto del ingreso al CIADI no es la correcta. O sea, y lo dicen no una, lo dicen varias veces. Por lo tanto, el dictamen de la Corte fue un dictamen interpretativo. Claro, que el letrero, es como que usted mañana a un antro, a un lupanar, usted le ponga iglesia de no sé qué. El letrero decía otra cosa. O sea, examen de control constitucional. Y usted dice que es dictamen interpretativo. Pero tiene atribución la Corte para hacerlo, pues. Claro, pero necesitaba 7 votos, mi querido Fabricio. Ya no necesitaba 6 votos. Por lo tanto, mire, si aquí hubiera justicia... Con 7 votos se hace un dictamen interpretativo. Con 7. 7 de 9. Es mayoría calificada de 2/3. Está expreso, no dice 2/3, ya. Dice 7 de 9. De 9. Entonces, ese dictamen no sirve para un comino. Pero lo aprobaron. Oiga, pero lo que está diciendo, nadie lo ha observado. Usted acabó de escuchar. No, sí lo he dicho. A usted le digo que solamente usted ha escuchado esto. No. Pero qué bueno que me escuchen a mí. Vea el tema del matrimonio. El tema del matrimonio es grosero. Y es una cosa así, burda. O sea, mire usted. La Constitución prevalece sobre las leyes. Y si una ley está en contra de la Constitución, carece de eficacia jurídica. O sea, una ley nunca puede estar por sobre el texto constitucional. Y entonces, cuando tratan el tema del matrimonio para hacer que se case Raimundo y todo el mundo, ya sin distinción de género, ni de paridad, ni de ninguna cosa, sucede que modifican el artículo del Código Civil, o sea, de una ley, para permitir que se casen personas del mismo sexo. Y también la ley de identificación de datos. Pero el artículo de la Constitución quedó enterito, que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso hace la Corte Constitucional, que los parió Trujillo. Estos son paridos por Trujillo. Y estos, vamos atrás, Fabricio. Ellos no deberían estar un día en la Corte, porque ellos ingresaron por la ventana. Por la génesis del transitorio. Del transitorio. El transitorio no tenía atribución para revisar a la Corte Constitucional anterior. 1 y 2, participó. Yo tengo los papeles. El que quiera debatir conmigo... Pero no me dirá que la Corte anterior era mejor que esta. No, es que no estamos hablando de cuál era mejor. Dios, ahí sí me muero. No. Es que la Corte anterior no estoy diciendo que era mejor ni peor. La Corte anterior, por Dios. ¿Y esta? ¿La Corte de lujo de ahora qué es? ¿Usted no cree que es una Corte de lujo? Para nada, pues, corte de aperros. Perdóneme, entraron por la ventana. Participó en su designación el Consejo de Participación y Control Ciudadana de Trujillo. Y con eso se violó la Constitución. Entonces, ¿qué hacen allí? Ustedes son advenedizos en la Corte doctor, Constitucional. En honor al tiempo, tú quieres hacer una pregunta. Sí. Ya un poco de manera más general, doctor, ¿hacia dónde va el Ecuador? Finalmente, el gobierno es gobierno y punto. Es que no es así. O sea, me refiero a que quienes están en el poder en este momento son poder. ¿Hacia dónde va el Ecuador? Son poder relativamente. Son poder en función de cómo manejen dos conceptos. El concepto de gobernanza y cómo la gobernanza funciona en base a la gobernabilidad. Porque ser poder, sí, a mí me eligieron, sí. Pero una cosa, y usted tocó un tema muy fundamental, y le agradezco por su pregunta. Porque a cada rato lo repite Lasso y su gente, y lo repitió Diego Ordóñez también. Pero a nosotros nos eligieron. Sí, no hay problema, te eligieron. Por ejemplo, usted dice, ¿tú puedes dictar la política petrolera? Sí, te puedes dictar, pero sujetándote a la Constitución y a la ley. No te entregaron un cheque en blanco. No te dijeron, eres gobierno y haz lo que te dé la regalada gana. No te dijeron eso. Para eso hay una norma constitucional. Todos estamos sujetos a la Constitución, comenzando por el presidente. Y entonces no puede hacer lo que les da la gana. Ese decreto 95, esa reforma al reglamento de la ley de arbitraje, por Dios, es una vergüenza. Yo digo, ¿dónde está lo que llaman, que en mi época no se decía esto? De pronto le comenzaron a llamar, para ponerle un nombre ampuloso, la academia. ¿Dónde están las universidades? Que no se pronuncia sobre algo tan elemental. O en materia de arbitraje, lo primero que hay que analizar, lo primero que se analiza antes de dar un paso, antes de meterse, es, ¿la materia es transigible o no? ¿Qué es lo que hace con el reglamento? Que todo es transigible. Rompió el concepto básico del arbitraje con el reglamento de arbitraje y está allí. Vea lo que hizo la Corte Constitucional. Riámonos un poquito de este país, pero riámonos con un rictus de angustia. Sale esta Corte Constitucional y le toma el pelo al Ecuador entero. Y dice que no hay sostenibilidad fiscal en el proyecto de ley orgánica de educación superior porque no hay el financiamiento para elevar el sueldo a los maestros.
Yo estoy de acuerdo con ellos que digan eso. Pero cuando uno asevera eso, mire todo el entorno, no mire la paja en el ojo ajeno, mire la viga que tiene el Estado. Cuando sale el Estado y le formula la ley esta de creación de oportunidades, y dice que el Estado tiene un hueco fiscal de 7.000 millones, hay sostenibilidad fiscal en el Ecuador, entonces Corte Constitucional, déjate de hacer bromas, no estamos para chistes ni para cachos. O sea, no hay sostenibilidad fiscal en el Ecuador, y eso es el gran problema. Y criticas la sostenibilidad fiscal para elevar sueldos a maestros. El Ecuador está quebrado. Y el Ecuador está quebrado por todas las travesuras que se han hecho. Mire una cosa, antes que me corte la palabra. El Ecuador Tengo 2 minutos. El Ecuador se dio el lujo entre comillas, porque eso no es lujo, es vergüenza, de haber pagado deuda que no se vencía en el gobierno de Moreno. A Goldman Sachs y a Credit Suisse. Deuda que se vencía el 2022 en plena pandemia cuando no habían insumos médicos. No estoy hablando de medicamentos, no habían mascarillas, no habían trajes de bioseguridad y etc. ¿Qué hizo Guillermo Lasso Mendoza? ¿Qué hizo? Porque yo tengo todas las declaraciones, yo soy una persona que guardo todo. ¿Qué dijo? Que se oponía al juicio político a Richard Martínez. Entonces los alcahuetes de lo que hizo Moreno están ahora en el poder. Y están tratando de llevarlo allá bajo una óptica meramente empresarial y de gente que está alineada con intereses transnacionales. En 1 minuto, por favor, porque se me terminó el tiempo. ¿Vamos o no vamos a la consulta popular? Vamos a donde quieran que intervenga el pueblo, porque como dijo Nebot, yo no soy partidario de Nebot, más bien soy un crítico de muchas cosas que él dijo. Dijo, el único que resucitó fue Cristo. Vamos nomás a cualquier tipo de cosa a ver a cómo le toca al presidente Lasso. A ver a cómo le toca. Él no volverá a ganar una elección en su vida. Solo ganó porque tenía un contendiente que nadie quería votar por esa tendencia, porque era una tendencia que ya tenía muchos cuestionamientos. Pero cualquier otro le hubiera ganado. Cualquier otro le hubiera ganado. Lasso ganó porque pasó un poco cuando se decía te odio Borja porque me obligas a votar por Bucarán. Te odio Bucarán, Bucarán porque me obligas a votar por Borja. Porque Borja ganó, pues. Entonces ahora era te odio Andrés Arauz porque me obligas a votar por Lasso. Correcto, doctor, gracias. ¿Qué pasó? Gracias por visitarnos, doctor, muy amable. No, yo siempre estoy dispuesto a visitar. Muchas gracias, muy amable. Le voy a cantar todos los días aquí la cancioncita esa popular que dice, abra la puerta, señora. No hay problema. Gracias al doctor Aquí Augusto estamos. Tandazo, hablando sobre lo que está pasando en el país. 8 de la mañana, 32 minutos. Al volver, retomaremos el análisis.